¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast de las VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con Esther González. Ella es VFX Production Manager en Mr. X. Ella ha trabajado en diversos proyectos como Suicide Squad, Jumanji, Face Off, Bright, Vikings, por mencionar algunos. Este rol que ella cumple es bastante complicado o complejo. Yo supongo que más bien depende de cómo lo veas, pero es esta parte de esta constante comunicación entre las diversas áreas y hacer que todo se mueva, que todo funcione, que todo se cumpla en tiempos y en presupuesto. Sobre esto y más, Esther nos platica. Espero les guste. Esther González, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien. ¿Cómo te va? Bien, con ¿Sí? calor, pero bien. Ahorita actualmente, ¿dónde estás? Ahorita estoy en Toronto. Ok, y ahorita la temporada es como, el clima es... Es, es verano, que aquí es muy húmedo porque hay lago. Ujú. Entonces sientes como si estuvieras en Acapulco, pero no hay playa en donde nadar, solo la humedad y el calor. Muy bien, muy bien. No sé por qué aquí creo que ahorita se vive como un... Digo, ahorita yo estoy aquí en el Estado de México, y entonces se siente también como un clima así, o no sé si sea yo. Pero cuéntame, Esther González, VFX Production Manager en Mr. X. ¿De qué va ese rol? Pues básicamente Production Manager se encarga generalmente en todos los estudios de toda la parte que es la planeación del proyecto, saber cuántos artistas necesitas de acuerdo al budget que te da un productor, de saber de acomodar todos los tasks de los departamentos que necesitas en el tiempo que tienes y básicamente es estar cuidando el budget, tener comunicación con los supervisores, con los leads, de entender cómo se va a resolver cada shot para saber, ¿sabes qué? Entonces vamos a necesitar 5 animadores durante todos estos meses y vamos a necesitar diferentes set skills porque vamos a hacer, no sé, no sé, vamos a hacer una explosión, entonces vamos a necesitar personas haciendo esto, como que haces un poquito, estás muy relacionado con las personas que hacen casting y al mismo tiempo tienes muchísima comunicación con los coordinadores, que son los que están más como en el piso, pero estar checando cómo van las cosas como del día al día. Al final del día es como una posición muy padre porque estás como en medio del sándwich. Entonces estás como es curioso porque a veces como que producción estás en medio del sándwich porque estás entre el cliente y los artistas, pero production manager está en medio del sándwich de producción porque estás entre el productor y los coordinadores. Entonces como que eres el que pasa como la información hacia ambos lados Ujú. y siento que en el tiempo que llevo haciendo este rol, como que es un puesto que necesita mucha comunicación. Entonces está padre porque empiezas a hacer como muchos skills de cómo comunico ciertos problemas que están pasando abajo hacia arriba y cómo comunico hacia arriba que hay ciertas cosas que se tienen que resolver. Siento que es algo muy bonito. Siento que es algo como que en lo personal a mí me encanta porque básicamente tú estás organizando qué es lo que va a pasar en el proyecto con toda la información que te están dando. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿cómo sería, o sea, si lo pudieras como desmenuzar un poquito más, así como súper específico, cómo sería como ese día a día tuyo, siendo, no sé si nos puedes poner como un ejemplo de, no sé, de algún proyecto que haya pasado, o de algún shot en particular, cómo sería como eso de desde, desde que te llega o desde que lo revisan, o sea, más bien como desmenuzaras más, así como mucho más a detalle, cómo sería ese proceso. No sé si pudieras poner un ejemplo de algo que ya hayas hecho. Pues siento que sinceramente cada show es diferente y cada cliente es diferente. Entonces es difícil decir, esta es la receta que siempre tenemos que hacer, Claro. porque te juro que todo siempre es diferente, tienes que aprender a adaptarte, pero hay como ciertas como guías de algo Ajá. que de algún modo tienes que hacer, que básicamente siento que, por ejemplo, la forma en la que se maneja aquí, que como se manejaba en México es diferente, porque en Ujú. México como que de algún modo tienes como una persona haciendo varios puestos
Sí, que aquí están divididos entre 3 personas. Entonces, por ejemplo, en México, pues sí estaba un poquito más relacionada con la parte de la cotización, de que a veces te llegaba hasta el guión y tenías como que estar checando con la persona que teníamos una persona de cotización, de pues más o menos cuántos shots iban a hacer, más o menos cuántos días, más o menos en qué cantidad de tiempo, y ellos ya empiezan a ver como toda la parte del presupuesto. Y aquí, en lo que yo me he dado cuenta que en Canadá hay de algún modo en los estudios de aquí, hay más puestos para todo. sí, Entonces, de algún modo, como que está más especializado. Entonces, siendo production manager aquí, es un poquito diferente, porque a lo mejor tú no estás involucrado en el proceso de cotización, a ti ya te dan la cotización hecha. Entonces, básicamente y a veces la cotización, dependiendo del proyecto, se hizo con el breakdown, o a lo mejor se hizo con un corto inicial, o a lo mejor se hizo con el corte final, que sería un caso maravilloso porque te ayuda a planear mejor, pero de algún modo sí, te va llegando la cotización y empiezas a decir, a ver, vamos a tener tantos shots de esto, a lo mejor esto va a requerir CFX o va a requerir FX, entonces como que empiezas a hacer como de algún modo un escenario y empiezas a checar, pues mira, estos son green screens, entonces a lo mejor, pues esto no va a necesitar CGI, a lo mejor si acaso necesitaremos una cámara, entonces vamos a hacer como una contingencia de que tal vez de estos 10 shots, 3 necesiten cámara 3D, pero tal vez no, entonces estos shots van a requerir tantos artistas. Es como un poquito, de algún modo, necesitas tener ya un poco más de conocimiento acerca de VFX para poder desmenuzar ujú, el breakdown que te está pasando el productor, que evidentemente el productor ya tiene una experiencia magnífica y me he topado con muchos productores que tienen incluso la misma experiencia que un supervisor de VFX y se sientan como mano a mano a hablar y así decir, sí, esto lo podemos resolver así, ¿por qué no? Y empiezan como a sugerirse entre ellos dos, pero sí. pues a ti ya te pasan como lo que ellos cotizaron y con un poquito de guía y pues es desmenuzar, o sea, tiempos 3 meses, cuántos artistas, de tal a tal mes vamos a estar haciendo cámaras, de tal a tal mes vamos a estar haciendo CG, de tal a tal mes vamos a pasar comp, o si tengo shots que son nada más comp, vamos a empezar con comp aquí para llenar estos tiempos y que no las personas nada más esperando. Entonces es básicamente hacer la planeación del show completo. Y depende si es película o si es programa de televisión, porque si es película, pues de algún modo ya viene ya viene la idea completa Ajá. en el mejor de los casos, ya Sí, viene sí. la idea completa pues la película va a empezar así, va a ser el desarrollo, clímax, final. Pero en el caso de los episodios muchas veces empiezas a trabajar cuando ni siquiera han acabado el guión del último episodio de la serie. Ujú. Entonces es un poquito diferente la forma en la que vas a hacer esa planeación, porque de algún modo muchas veces tienes que hacer un promedio de, ok, pues tengo hasta el episodio 4 y qué pasa en el episodio 4, esto, pues voy a hacer yo una contingencia de que los siguientes 6 episodios va a ser a lo mejor algo similar. Y no siempre es el caso, pero conforme ya te van llegando, a veces es mucho de leer los guiones e irte imaginando, ¿sabes qué? Esto va a tener Ujú, algún ujú. efectillo, porque sale un superhéroe volando. Entonces hay Sí, ciertas sí. cosas que puedes empezar a anticipar desde el inicio e irlo viendo. Entonces, la verdad es difícil el proceso y es difícil como poderte decir, este es el paso 1, el paso 2 y el paso 3, porque depende mucho, mucho del cliente, del proyecto, del estudio que lo esté llevando, pero en general como la idea es básicamente es quien está a cargo de organizar el proyecto y de que ver que el proyecto no se salga del presupuesto. Y de algún modo también checar que toda la gente, por ejemplo, si tú estás diciendo necesito 10 artistas, los 10 artistas siempre tengan algo que hacer. O que los tiempos que tú estás diciendo sean realistas. No puedes tú decir, pues le voy a dar 7 shots a este artista Ujú. y 3 a la otra persona y esperar que la persona que tiene 7 lo saque en una semana. O sea, es Sí. parte un poquito de ir viendo, sabes que esto es más complicado de lo que pensamos, entonces vamos a tener que mover ciertas cosas aquí para que esa persona pueda sacar el trabajo que tiene en una semana. Entonces es cuidar mucho el tiempo de la gente. Sí, claro, sin duda. Y supongo que también ahí tienes también
me imagino como diferentes artistas que trabajan a diferentes velocidades, entonces tienes que ver qué va así con quién y con cada cual, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y Y por aparte, ejemplo, ajá, dale, dale, dale. o sea, además de diferentes velocidades, hay Ujú, gente que es muy buena en ciertas cosas. sí. Entonces, a veces no solamente es tiempo, a veces es como de, sabes que esta persona es buenísima haciendo ambientes, porque como que tienen una imaginación para ver de, y aquí le voy a poner un flare y una lucecita y les quedan muy bonitos. Y hay otras personas que tienen otros skills como de, sabes que yo soy más de criaturas, entonces tienes como que de algún modo también ir viendo qué le acomoda a quién. Sí, como de acuerdo a sus cualidades, ¿qué es dónde podría sobresalir esa asignación? Mucho más, ¿no? Sí, exactamente. Oye, por ejemplo, ¿y a ti te ha tocado, entiendo que ahorita que mencionabas y platicabas de que ya te llegaba a veces, o sea, tienes que mantener el presupuesto o ya cuando viene algo como el que es el corte final y ya sabes qué es lo que va, ¿a ti te ha tocado participar en esa parte de hacer el presupuesto para algunos shots o no, digamos, no, como tú dices, o sea, obviamente ahí estás mucho más, trabajando por áreas, o sea, no abarcas tanto, pero has tenido oportunidad de trabajar en ese tipo de cosas? Aquí en Canadá no, en Ujú, México sí. En México sí, mucho más directo en esa parte. Aquí va, aquí realmente el productor ya te da las cosas y ya es como tu chamba, tu trabajo de algún modo hacer que eso suceda. Pero ujú. en México sí estaba yo un poquito más involucrada con la parte del presupuesto, que también siento que eso fue algo que me ayudó mucho, Ujú, porque cuando llegué aquí yo ya sabía más o menos cómo se hacía una cotización, sabía más o menos qué cosas se tomaban en cuenta. Entonces, de algún modo, siento que toda esa experiencia que traje de México, de que en México eres todólogo, al final del día cuando llegas a Canadá te sirve mucho, incluso siendo artista, que en México mucha gente es generalista. Y cuando sí, tú llegas a Canadá y eres un artista de comp, eres un artista de lighting, pero entiendes cómo funciona un modelo, te, te dan como puntos extras. Y siento que es algo que incluso para mí, para la producción, me sirvió también mucho, porque yo desde México entendía cómo se hacía una cotización. Y no es, o sea, realmente las bases no son, cada estudio cotiza diferente, ujú. cada estudio tiene formas diferentes de cotizar, pero al final del día la base viene siendo la misma. Entonces, de algún modo siento que todas esas cosas que yo aprendí en México aquí me sirvieron bastante. Sí, ¿no? Como que te da una visión mucho más global de todo lo que está pasando. Y ya cuando, obviamente, cuando te concentras en algo, pues está mucho mejor porque tu mente está enfocada en eso, pero pues ya tienes como que todo este back, ¿no? De que, ok, entonces estas áreas funcionan de esta manera, ¿no? Qué padre, la verdad, esa parte de tener. Pues sí, o sea, creo que es de las ventajas que te da, pues de alguna u otra forma la industria de México, pues a veces no puede ser tan específico, tener gente tan especializada por cuestiones de lo mismo, ¿no? Presupuestos. Pero pues bueno, a su vez eso ayuda bastante a darte como esos conocimientos. Oye, me gustaría como aprovechar esto que mencionas, digo, obviamente aquí es volando como a México, ¿cómo tú prepararías o de acuerdo a la experiencia que tuviste, cómo sacarías, yo sé que obviamente varía muchísimo el presupuesto de un shot porque puede tener N cantidad de cosas y cada cosa es diferente, ¿no? Pero no sé si pudieras poner como un ejemplo de algo que te haya tocado o hayas tenido la oportunidad de hacerlo, ¿cómo, ¿qué son las cosas que considerarías para sacar ese presupuesto de, no sé, ponme el ejemplo de lo que tú hayas trabajado? Pues como que de algún modo es mucho la parte de que te llega, tienes que analizar como shot por shot y Ujú, de algún modo saber qué es lo que se va a necesitar y para eso realmente necesitas mucho la ayuda de tu supervisor de VFX. Que ujú. tengas un buen supervisor de VFX hace mucho la diferencia, o incluso a veces como tu supervisor de CG o tu supervisor de comp, y de algún modo como que es sentarse a desmenuzar el shot, o sea, como decir, mira, ¿qué hay que hacer? Siempre de algún modo los clientes te van a decir, pues aquí hay que, no sé, agregar un helicóptero volando que se desintegra, ¿no? Sí, Entonces tú ves tu plate, si tienes un plate, porque a veces lo que te mandan es un edit, que a veces como que ellos hicieron como una pre-comp
como por así decirlo, entonces no sabes realmente cómo se grabó hasta que te llega tu plate para que tú puedas ver si a lo mejor había una cosa en el fondo que vas a tener que quitar y que Sí, ellos sí. como que ahí medio parcharon para ponerlo en el edit. Entonces, si te llega el plate es mejor, pero tienes que ver tu plate y empezar a ver como los diferentes elementos que tiene. Es un blue screen, no es un blue screen, vas a tener que hacer roto, vas a tener que hacer paint, se mueve la cámara, no se mueve la cámara, puedo hacer puedo resolver la cámara en compu, la tengo que resolver en 3D, no sé, a lo mejor hay ciertas cosas que se pueden resolver en animación, hay cosas que se pueden resolver en FX, saber cuál es la forma hay como de un poco apoyarte con la persona que es tu supervisor de CG, que él te diga como de, esto es más fácil hacerlo en animación o es más fácil hacerlo en FX, porque depende, o a veces es una combinación de ambas, o que a veces hay ciertas cosas que uno en producción ya tiene la capacidad de identificar, porque pues cuando tú estás en producción ya pasaste un proceso en el cual tuviste como mucho contacto con los artistas y como estar viendo de algún modo la parte del lo que yo digo, el piso, y estar como checando con ellos, y vas de algún modo aprendiendo. Entonces cuando tú ya llegas como a ser productor o production manager, ya traes como estos antecedentes, hay cosas que tú fácil puedes identificar si van a ser CG o no van a ser CG. O, por ejemplo, si vas a poner una explosión atrás y no se mueve la cámara, si a lo mejor, no sé, hay muchas veces que puedes poner un elemento 2D en vez de hacerlo CG. O sea, son diferentes decisiones que tú tienes que tomar con los supervisores del show para que ellos te ayuden a decidir cuál va a ser la mejor metodología para hacerlo. Y de algún modo, a partir de eso, tú ya empiezas a hacer tu desglose de, pues, ¿sabes qué? Pues van a ser como 2 días de roto, van a ser como 3 días de esto, y vas haciendo como este presupuesto. Esto es a nivel del show. A nivel del estudio, pues cada estudio lo maneja diferente y la verdad hay ciertas partes que yo desconozco de cómo se manejan en los diferentes estudios, pero pues obviamente, como en todas, yo la verdad, he de confesar, yo estudié negocios y terminé en el mundo de los VFX, pero pues en la parte de negocios, pues te puedo decir que siempre tienes que tener una contingencia acerca de, pues tú, cuánto estás pagando de luz, cuánto estás pagando de renta, cuánto estás pagando de ¿cómo decirlo? Como de tus personas de IT, tu granja, cuánto te cuesta, como todo, tienes que meter de algún modo esos gastos cuando tú estás dándole una cotización al cliente. Que de hecho es algo muy chistoso, que es por la razón por la que yo entré a toda esta industria, es porque yo estudié mercadotecnia y comunicación, porque yo quería hacer publicidad. Y ya después me di cuenta que no me gustaba la publicidad, pero me gustaba toda la parte de la producción. Y yo sobre todo llevaba mucha parte de 3D. Y me encantó. Dije, wow, esto es maravilloso. ¿Cómo hacen todas estas cosas grandiosas? Y me puse a hacer como un poquito de investigación. Y tenía un amigo que estaba viendo como de ponerlo de una empresa y de 3D. Y me dijo, oye, pues no sé si tú nos podrías echar la mano pues para ver todas las cosas de costos y cómo manejar, pues básicamente la administración de la empresa. Y yo dije, ok. Y me metí y como pues parte de qué es lo de que pues yo quería aprender más del mundo, me puse a hacer una investigación extensiva como de 4 meses de todos los estudios que en ese momento, que te estoy hablando hace como 7 años, que había en México, de animación, de VFX, de 3D. Y algo que me llamaba mucho la atención es que para ese momento no había tanta gente de producción en esos estudios. Y que a mí se me hace algo como muy chistoso porque los estudios como más grandes, como Lean, como Anima y así, sí tenían como un departamento de producción. Y los otros estudios no tenían un departamento de producción o no tenían un departamento de presupuestos o no tenían un departamento de contabilidad. Y siento que eso es algo que hace mucho la diferencia dentro de un estudio, porque sí necesitas gente que se dedique a checar, pues que cuando tú estás haciendo una cotización no solamente sea lo que estás viendo en la pantalla, sino que también estés considerando todos los costos, o sea, el papel de baño, cuánto te va a costar en el estudio, porque vas a tener 30 personas usando papel de baño, usando jabón, o sea, como que de algún modo sí tienes que ir metiendo todos esos costos indirectos
dentro de tu cotización para que tu empresa como que siga con vida. Y es algo como que yo me di cuenta que no todos los estudios tenían y que siento que es algo como muy, muy importante. Ok. Sí, pues sí, digo, podríamos pensar que, digo, los que no tenemos conocimiento tanto de esa parte es como te quedas con lo que ves a cuadro o en la imagen, pero pues obviamente hay muchísimas cosas que hay que considerar, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Para mantener vivo el negocio. Sí, y la verdad, yo siento que, o sea, incluso el costo de cuánto te va a costar la pizza, si un día quieres pedir una pizza para todos, todo Ujú. eso son cosas que tienes que considerar dentro de la cotización para que de algún modo para ti sea redituable, porque no solamente se trata de hacer cosas muy padres, también se trata de hacer cosas que permitan que pues los estudios sigan en pie, que los estudios sigan funcionando. Sí, al final de cuentas es un negocio, ¿no? Entonces tiene que mantenerse y pues ahora sí que pues con eso se mueve. Oye, y por ejemplo, ahora que mencionas, bueno, la parte de, pues sí, los presupuestos y que tienes que mantener los presupuestos o digamos que no pasarte de lo que más o menos se estimó, supongo que has tenido situaciones, o no sé, ya tú me dirás, en las cuales el presupuesto se sale un poquito de lo que estaba planteado. O cómo es que mantienes los costos en esas, ahora sí que en el rango, ¿cómo haces como para bajar los costos? ¿Cómo es que haces ese movimiento? Entiendo que obviamente cada caso es muy particular y todo es diferente, pero no sé, algún ejemplo que tengas de eso. Siento que una de las cosas que es más importante es planear. O sea, Sí, siento que una buena planeación te ayuda muchísimo y tienes que planear anticipando que tu supervisor va a dar N número de cambios y tu cliente va a dar N número de cambios y tú tienes que tener de algún modo o sea, por ejemplo, vamos a decir, tú tienes un shot y tu presupuesto te va a inventar un número, sí, cualquier sí, número, no sé, $500, ¿no? sí, Y entonces hace cuenta que tú no puedes agarrar y decir, sí, voy a contratar un freelancer que agarró todo por $300. O sea, no. Tienes que ujú, saber como que de algún modo decir en qué cosas me conviene gastar mucho tiempo y en qué cosas no. Entonces decir como de, ok, a lo mejor voy a gastarme tanto tiempo en roto, qué cosas sí tengo que rotear, o sea, qué cosas sí son necesarias que rotee para hacer este show y qué cosas no. Qué cosas de verdad no son necesarias porque a lo mejor ni siquiera esa parte se va a ver o lo que sea. O sea, como de algún modo tratar de ser como muy eficiente en las cosas que estamos pidiendo y también saber, o sea, de algún modo algo que es como no tener miedo a enseñar whips, ujú, como cosas que estén en progreso, ujú. porque eso a lo mejor te ahorra muchísimas cosas. A lo mejor si tienes una animación que está en grayscale, enséñala, porque a lo mejor tú no sabes si el cliente lo quería atrás, enfrente, si lo quería 3 veces más grande que lo que era, y tú se lo enseñas hasta que ya lo tienes integrado y te vas directo a animación y es otra vez como todo el proceso. Entonces, como que de algún modo hay ciertas cosas sí, que tú puedes ir cuidando, como empezar a enseñar cosas, hacer, no sé, un concepto de algo que va a ser muy complicado, hacer un concept y enseñar como cuál va a ser la idea, o te digo, enseñar algunas cosas que estén en animación, que estén en FX, solamente para saber, ¿lo quieres aquí, lo quieres acá o lo quieres del otro lado? Luego te lo voy a presentar de una forma muy bonita, pero ahorita solo quiero saber en dónde lo vas a querer. Ujú. Porque al final de cuentas ese tipo de cosas te ahorran tiempo y te ahorran tiempo extra en las personas también, que la verdad, o sea, yo soy una persona con mucho de trabajo en equipo, entonces a Sí, veces más que el costo, me interesa el tiempo de la gente. ujú. Entonces, a mí no me encanta a veces la idea de que porque a lo mejor tú no planeaste algo, pues una persona tiene que entrar en overtime, que a veces no depende completamente de ti, a veces depende de que el cliente cambió la idea 2 días antes y pues tienes que entrar en tiempo extra porque la fecha sigue siendo la misma. Pero en medida de que tú puedas como de algún modo aminorar ese tipo de cosas como dentro de tu planeación, siento que es como algo como muy, muy importante. Y también estar checando como de, oigan, siento que tú en la parte de producción tienes una responsabilidad muy grande también cuando estás checando como todo esto de los presupuestos, de saber decir, de alzar la voz y decir, oigan, llevamos 3 días moviendo la patita esta
y a lo mejor va a tener tanto de focus que no se va a ver. ¿Por qué no intentamos iluminarla y componerla y ver si de verdad necesitamos mover la patita y gastar otras 2 semanas haciendo la patita? Porque al final del día hay veces que muchas cosas se pierden. O sea, hay muchas cosas que, no quiero decir se pierden, pero muchas cosas que no son, que ya que le pones, no sé, humo y flare y todo, ya no se alcanzan a ver. Entonces a veces estás dando notas como sobre cosas muy específicas que al final del día no van a ser notorias, o que a lo mejor la gente, o sea, un espectador común no se va a dar cuenta, porque son Sí, cosas exacto. muy chiquititas, muy chiquititas, muy. Cosas que sí son muy notorias, pues evidentemente hay que corregirlas, y pues si hay que corregirlas, pues ni modo, a veces se va arriba el presupuesto, pero pues tú tienes que tratar de compensarlo con otro shot. Si tienes shots que sabes que son más fáciles, o que requieren menos trabajo, pues de algún modo ahí lo compones para que el shot que es el shot estelar y que quieres que todo el mundo lo vea y diga, wow, qué cosa tan más maravillosa hicieron, Ujú. luzca, pues ahí tú tienes que hacer como cierto sacrificio de ciertas cosas en otros shots, como para que de algún modo ese shot luzca más. Pero sí, producción tiene como mucho también esta responsabilidad de decirle a los supervisores como de, oye, acuérdate que entregamos en 3 días y que tenemos que acabar, y de los 7 cambios que quieres hacer, cuáles sí se hacen en 3 días. Es como aprender de algún modo a alzar la voz y decir, somos un equipo y a veces tú quieres que sea de esta forma, pero necesitamos saber cómo va a funcionar para todo el equipo. Porque al final del día yo me doy cuenta que los VFX, por ejemplo, hay cosas que sí son muy técnicas, pero hay cosas que a veces son muy al gusto del director o al gusto del supervisor de VFX. Entonces, de algún modo, como que a veces es irle encontrando, porque al final del día es un trabajo creativo. No es un trabajo en el cual tú agarras y dices, todos los días voy a apretar el mismo botón para que salga una hoja. No es un trabajo técnico, es un trabajo creativo. Y un artista puede proponer algo que se ve maravilloso, pero a lo mejor el director de la película tenía otra idea. Entonces tú tienes que saber qué es lo que quiere el director de la película y el supervisor de VFX de la película, y de algún modo como que irte acoplando a cuál es la visión creativa o qué es lo que se está tratando de narrar de acuerdo a esa película, pero obviamente tratando como de cuidar como que todo el equipo esté como en tiempos y que esté en forma, porque muchas veces lo que pasa es que pasas mucho tiempo haciendo CG, que ya no tienes tiempo para comp. Entonces Ujú. como que es un poquito de eso, como decir, oigan, sí, pero también necesitamos tener tiempo suficiente para que la gente de comp pueda hacer su trabajo. Ok. Oye, y por ejemplo, este, digo, entiendo que toda la base es la planeación, ¿no? Y obviamente, pues digo, nunca lo haces pensando en el mejor escenario porque nunca va a salir el ideal, ¿no? Pero no has tenido como una situación en la cual, eh, pues digo, entiendo que ahorita ya platicaste de la parte que tratas de cuando un shot igual o cuando algo se estimó y salió un poquito como del tiempo, tratas de compensar como con otros cortes para que a final de cuentas se mantenga todo en presupuesto. Pero digo, nada, es como curiosidad. ¿No has tenido una situación en la cual haya sido como complicado esa parte de mantener el presupuesto bajo o que se haya, o de plano se haya salido? No sé, algo que haya sido como, digo, no catastrófico, pero algo que digas, chin, aquí sí la vimos como complicado porque, no sé. Pues la verdad, siento que en mi caso personal Ajá, nunca he estado en esa situación porque yo soy muy de hablar. Entonces, siento que siempre que veo que podemos llegar, que ya estamos llegando a esa situación, sí. levanto la voz. Y levanto la voz y es como, chicos, ¿qué podemos hacer? O incluso he tenido que hablar con las personas que eran mis jefes en esos Ujú, momentos, como de, oiga, esto no está funcionando, ujú, tenemos que resolverlo de cierta forma. Y a veces es como un poquito como de, miren, yo tengo estas ideas, ustedes tienen mejores ideas, díganme qué ideas, pero no, ya esto no está como en ese, como ya no está,
ya no está funcionando. Y sí me pasó de que no eran mis proyectos, que a lo mejor eran proyectos de otras personas, que de repente yo llegué, no sé, a algún lugar y que en ese lugar era como de, es que este presupuesto ya está fuera de budget, este presupuesto ya está fuera de budget, este presupuesto ya está fuera de budget. Y como que de algún modo fue así como de, a ver, pues, si quieres, podemos checar qué es lo que no está pasando, no está funcionando en los otros proyectos para ver qué podemos mejorar y como que un poquito hablar y trabajar en equipo y como que de algún modo pues los presupuestos que que estaban fuera de budget de otros proyectos que no eran míos, pues como que de algún modo logramos mantenerlos en lo que era. Sí. Pero sinceramente en mi caso personal nunca me ha pasado eso porque generalmente siempre, yo la verdad he tenido la suerte de que he tenido muy, muy, muy buenos productores y muy buenos, no todo el tiempo, pero en general, y muy buenos jefes. Entonces, como que de algún modo siempre me han permitido como decir, oye, está pasando esto. Y como que de algún modo buscar como de la forma de resolverlo. Entonces, obviamente, pues sí existe el caso como de que a veces algo se planeó de una forma y terminó siendo otra cosa diferente, pero también eso es mucha cosa del productor y del estudio, de si hay ciertas cosas que se pueden recotizar. Okay. Cuando puedes recotizar, recotizas porque pues hay cosas que si no están dentro de lo que se presupuestó porque cambió la idea, pues sí tienes chance de recotizarlo. Pero si es algo interno, sí es mucho de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y de buscar la forma en la que no pase. Lo ideal es que no pase. Y ir checando, o sea, es una cosa de ir monitoreando cada 2 semanas, cada mes, cómo va el show. O sea, si tú tienes un show y tienes 3 meses, no quieres que para las primeras 2 semanas ya te hayas gastado el 50% del presupuesto. De algún modo, tú tienes que ir checando que tu número de días sea equivalente a tu número, al gasto que tú vas haciendo, de acuerdo a como a las diferentes como áreas que tú tienes, o incluso, o sea, una de las cosas como que es importante como ir checando es que hay algo que a mí me gusta mucho, que es como, ¿cuántos días me quedan? ¿Cuántos shots ya tengo hechos? Porque evidentemente no puedes entregar, no sé, 1000 shots el último día. Tienes que irlos como de algún modo desglosando. Entonces como que digo, a ver, yo tenía 1000 shots y ahorita en 3 meses he logrado hacer, no sé, 50 o X número. Si he logrado hacer 50 y los siguientes shots son similares, entonces necesito incrementar el número de personas o sacar esto y esto y esto, porque si no, no vamos a lograr entregar en tiempo. Entonces, como de algún modo es irte midiendo, ir viendo así de, ok, ya vamos a la mitad, ¿llevo la mitad de los shots ya entregados o no llevo la mitad de los shots ya entregados? Porque siempre hay un shot que es más difícil que otro, entonces siempre sabes que esos shots que van a tener revisiones y revisiones y revisiones y revisiones y se van a salir de budget, se van a ir hasta el final. Pero hay otros shots que tú dices, oye, ¿sabes qué? Aquí a lo mejor nada más le tengo que arreglar una arruguita a una persona, se arregla la arruguita y sale el shot. Entonces, como que de algún modo es un poquito de planeación y yo siento que eso es algo muy, muy importante, o sea, como que dentro de los VFX y dentro de la industria creativa y dentro de la industria audiovisual, y siento que es como algo que a mí eventualmente me gustaría regresar a México e implementarlo, es como esta capacidad de planear, o sea, de planear y de saber que aunque es una industria creativa y de saber que a pesar de que es algo muy artístico, la planeación hace que al final del día se vea como queremos que se vea y que la gente esté feliz y que esté contenta también haciendo como su trabajo, sabiendo que están haciendo como esta onda creativa, pero que no están ahí trabajando 24/7 porque nadie tiene como la organización de qué es lo que hay que hacer. O que muchas veces me ha pasado que hay mucha gente que es como, oh, me encanta trabajar en este lugar y no sé, como que este estudio era padrísimo, pero el estudio solo está 1 año vigente porque no hubo la planeación para saber
que fuera redituable. Entonces hay Ujú. muchos estudios que tenían muy grandes artistas, que tenían muy buenos proyectos y cosas así, pero que no supieron manejar la forma de planeación y que al Ujú. final del día, tú lo decías antes, es un negocio. Entonces, todo el mundo tiene que tener trabajo constante para que ese tipo de lugares como que siga en pie. Sí, sin duda eso es como... es de las partes, es todo a final de cuentas, y creo que en todos los ámbitos más bien es planeación. Y entre más planees y entre más le des a esa pues obviamente menos detalles van a salir. O sea, no es que no vayan a salir, no es que no existan, pero entre más puedas tratar de anticiparte a visualizar qué es lo que podría, pues obviamente eso sin duda tendría que dar un resultado bueno, ¿no? Y digo, claro, lo estás mencionando tú y es como tu ejemplo de día a día, ¿no? De que, pues sí, tratas de estar un paso adelante siempre de lo que podría salir o cómo es que puedes estar mejorando todo el tiempo, ¿no? Sí, y siento que es importante como plantearte escenarios, como que decir como en el mejor escenario este shot va a salir en 2 días, pero en el peor es, porque aparte, sobre todo, en muchos casos tú ya llevas trabajando con un supervisor mucho tiempo, Ujú. pero a veces, y ya sabes cómo va a trabajar él, entonces si lo puedes anticipar, es como muy padre, pero a veces si te están cambiando de supervisor, no sabes cómo va a ser el siguiente supervisor. Y, y además de que nunca sabes cómo va a ser el cliente, porque hay clientes que tienen la idea súper bien planteada y hay clientes que no tienen idea de qué es lo que quieren y tienes que hacer como mucha iteración creativa. Ujú. Entonces, como que de algún modo tú tienes que anticipar como todos los escenarios de escenario A, escenario B, escenario C. Y a lo mejor no va a ser el escenario, en el peor escenario, a lo mejor va a ser un muy buen escenario, pero aunque sea tú ya estabas preparado para eso. Y siento que también es importante como no tener miedo, como auto medirse, de estar checando pues más o menos cómo va yendo el transcurso de las cosas. O sea, incluso siendo como un artista, yo siento que es como importante que también tú digas, oye, es mucho trabajo, necesito que no puedo sacar todos estos shots. Siento que no tiene nada de malo, es como decir, no hay problema, o sea, lo entendemos porque a veces es mucho trabajo, o a veces Ujú. hay un shot que parece ser que de algún modo como que empieza a tener notas y notas y notas y no deja que avances en los otros shots. Y, Claro. y a veces siento que la gente siente que es malo decir, oye, es mucho trabajo, pero no es malo todo el tiempo, porque de algún modo esto es un equipo. Entonces, al final del día, si todos entregamos bien, si todos hacemos bien el trabajo, eventualmente el cliente regresa y el cliente te da más trabajo y el cliente está feliz. Y siento que eso es como algo que es importante, como que todos como que tengamos como en cuenta que todos somos parte como del mismo bando, o sea, es artistas, producción, supervisores, todos estamos en el mismo bando, no es como que los artistas son unos y producción es otro y supervisores son otros y el cliente es otro, no, al final de cuentas el trabajo que a lo mejor a nosotros como producción nos toca entregar es el trabajo que está reflejando todas las personas que lograron hacerlo. O sea, está reflejando desde la persona que hizo roto hasta la persona que hizo con final y la persona que estuvo checando que todos los shots se vieran bien. O sea, al final del día, el shot que entregas y cuando tú estás entregando las cosas es el reflejo del trabajo de mucha gente. Entonces siento que no está mal cuando tú a veces levantas la voz y dices, oye, tengo mucho trabajo, o ¿sabes qué? Dame más trabajo porque puedo sacar otros 20. Sí. Pero creo que eso es también parte ahora sí que este rol que tú cumples, porque también digo, lo más importante siempre son las personas, ¿no? Y también tú tienes que generarles esa confianza, ¿no? Que ellos se sientan que no es no es que no puedan, ¿no? Son realmente más bien están atorados porque un shot que parecía sencillo, relativamente no iba a tener tanta complicación, pues pasa así, ¿no? Se complican las cosas, se salen de control, pero pues tú eres ese personaje que tiene que darles esa confianza, ¿no? Para que ellos también se sientan como con o sea, que no va a haber repercusiones, por así decirlo, por alzar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Ya estoy atorado en esto, ¿no? Creo que más vale alzar la mano a tiempo
que después de ya cuando estás atorado de decir, chin, ¿por qué no me hice tan antes, no? Pero creo que todo también eso va a una parte de confianza, ¿no? De generar como esa confianza en el equipo de que pues justo lo acabas de... son un equipo, ¿no? Sí, o sea, a mí me da mucha gracia porque mucha gente que trabaja en VFX, como que cuando, de algún modo, como que tú tienes que saber que VFX es un trabajo en equipo. Y Ujú, mucha gente piensa y sobre todo si eres artista, como que de algún modo tú eres artista, tú haces tu shot y se acaba. Pero de sí, algún modo, como que ya que entras a trabajar a un estudio, tienes que aprender a trabajar en equipo. Incluso aprender a alzar la voz y decir, oye, departamento tal, me falta esto. ¿Puedes por favor pasármelo? Porque si no, no puedo terminar de mi trabajo, porque hay mucha gente que no le gusta de algún modo como alzar la voz. Y no solamente es como hacia producción, sino también es como hacia otros departamentos, como agarrar y decir, oye, no sé si eres de com, decir, oye, Lighty, me faltan 3 pases, necesito que me los pases. Y siento que es como algo que yo le recomendaría mucho a la gente que está empezando como en esta industria, que además de que obviamente todo el tiempo estén aprendiendo, porque esa es la diferencia entre un gran artista y un buen artista, que luego es muy notorio como una persona que siempre está como aprendiendo y aprendiendo y como queriendo saber cuál es el nuevo software y cuál es la actualización y qué cosas se pueden hacer ahora con Houdini o de esta manera. ujú, ujú, También es como importante que uno aprenda a desenvolver como sus skills de comunicación y sus skills de trabajo en equipo, porque a pesar de que tú te sientas en tu computadora y te pones tus audífonos y te pones a trabajar, al final del día es un trabajo que no estás haciendo tú solo, es un trabajo que lleva muchos departamentos entrelazados y que tienes que aprender de algún modo, como correlacionarte con esos departamentos y aprender como de algún modo a presentar tu trabajo, porque pues tú llegas y presentas tu trabajo y se lo presentas a un supervisor y a veces hace mucho la diferencia entre que tú expreses tu idea creativa y decir, pues puse el sol de esta forma porque le da aquí, porque es la mañana y le da como un reflejo, como ciertas cosas y sí, expliques tu claro. idea, que a que solamente llegues y digas como, pues puse ahí el sol y se acabó. Porque la forma en la que se recibe el shot y el motivo que tú ya le estás dando es completamente diferente. Entonces siento que sí es como muy importante que además, obviamente, de la parte técnica y la parte de software, que es sumamente importante, la gente también se eduque un poco en partes artísticas, porque de algún modo sigue siendo un trabajo artístico, aunque usamos mucho la tecnología, Ujú, pero que también de algún modo estén como abiertos a la posibilidad de que este es un trabajo de gente y no es un trabajo de exacto. máquinas, es un trabajo de personas y eventualmente todos tenemos que convivir con las otras personas, seamos producción, seamos artistas, seamos como cualquier departamento, es un trabajo de personas y sobre todo producción que tiene como de algún modo el día al día es hablar con Sí, gente, con el exacto. cliente, con los artistas, todo el tiempo estás hablando con gente, me da mucha gracia que ahora con el COVID solo es como llamada, 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 llamada Sí, y a veces no me da tiempo de sentarme como a trabajar porque todo el tiempo me están marcando, pero como que de algún modo te das cuenta que en los VFX las personas lo más importante es saber tratar a las personas, porque las personas son las que están sacando el trabajo, son las personas que están sacando la idea, son las personas que tienen esa creatividad, entonces en medida que tú trates mejor a las personas, no solamente en producción, sino como en cualquier área, sí. el trabajo es más fluido, porque la gente feliz siempre trabaja mejor, siempre, todo el tiempo. Un artista que está frustrado, que está enojado porque alguien le habló feo, nunca, nunca, nunca va a dar su máximo potencial. Un artista que está cómodo Ujú, va a hacerlo de alguna forma como mejor. Y también al final del día esta industria es súper chiquita, súper chiquita. Así sí, te puedo decir que seguro si te doy 10 nombres de personas, seguro conoces como a 3 sí. que estén en cualquier parte del mundo, en México, en Canadá, en cualquier lado. Así es. Es una industria como muy, muy pequeña. Entonces, al final del día, si hay ciertas personas que tú sabes que son muy groseras o que son problemáticas o que no, o que de algún modo no tratan bien a las otras personas, son personas con las que las otras personas no quieren trabajar.
Claro. porque pues no quieres a una persona que todo el día te esté gritando, porque no es cómodo. Estés en el trabajo en el que hagas, no es cómodo que alguien te esté gritando todo el tiempo. Y pues al final del día son personas que te vas a encontrar en otros estudios, Ujú. en todos los estudios, todas Sí, las personas te las encuentras en todos lados. Entonces también es como algo muy importante, como aprender a hacer relaciones personales y hacer relaciones personales que sean asertivas y constructivas. sí, sin duda eso es tan importante, porque de hecho ahorita que platicabas de esta parte de, bueno, en esencia, a final de cuentas todo es comunicación, ¿no? Porque pues si no nos comunicamos o nos concentramos nada más en nuestro trabajo, que está padre, pero ¿cómo ayuda a alguien que también, o sea, que te ayuda a ti, supongamos, X artista que se comunica con X área para decir, oye, mira, sabes que faltaba esto, ya lo hice? O sea, creo que también para la parte de producción ayuda un montón que tener como gentes personas con iniciativa que te digan, oye, ¿sabes qué? Ya avancé esto porque nos hacía falta, ya pedí esto y ya nada más que te informan a ti. O sea, es padre, ¿no? Cuando logras como tener como esta parte que todo se comunique, ¿no? Porque hay veces que sucede que pues X personas no se hablan porque pues hay algo ahí, las relaciones hay como ciertas fricciones y pues ya no, a veces no los puedes juntar tanto porque pues sabes que va a afectar de repente algún shot. Entonces, ¿cómo es importante tratar de llevar o generar un buen ambiente de trabajo? Pues yo siento que es, o sea, yo creo que en lo que yo he aprendido en los años que llevo trabajando es como Ujú. una es una cosa demasiado importante, Sí, demasiado. sí, sí, sí. Eh, Porque al final del día, los VFX, me da mucha gracia porque a veces voy como a estas conferencias que hacen como ciertas personas que llevan mucho tiempo trabajando en la industria de los VFX y algo que Ujú. siempre te dicen es que los VFX es un trabajo muy demandante y lo es, la verdad Sí. sí lo es. Entonces al final del día, cuando tú estás todo el tiempo, o sea, al final del día VFX es un trabajo en el que va a haber veces que vas a tener que estar mucho tiempo enfrente de la computadora con mucha presión tratando de sacar algo, Ujú. de algún modo entregar algo y que de algún modo el que tú tengas como que tú no te sientas a gusto en el ambiente laboral hace que Ujú. toda la presión sea peor. O Sí. sea, como que de algún modo, si tú tienes esta presión, que son factores externos que tú no puedes controlar, que es la presión de que a lo mejor el cliente lo necesita entregar a la casa productora ya y entonces solamente te va a dar un día para cambiar cosas que a veces es muy difícil cambiar en un día. Y Ujú. entonces tú estás corriendo de ya lo tengo que mandar, y tengo que hacer versiones y versiones y versiones y versiones. Pero tú te sientes apoyado por tu equipo y sientes que tu equipo te valora y que tu equipo o sea, tu equipo sabe que tú estás sacrificando cierto tiempo para lograr ese objetivo, la actitud cambia Sí. muchísimo. O sea, y al final del día como que implementarle como esto a la gente de que los logros son de todos, que el día que entregamos el episodio, que entregamos la película, la entregamos todos juntos y es tu chamba y es mi chamba y es chamba de todos y todos lo hicimos bien. Y yo siento que eso es como algo sumamente importante, porque este trabajo es muy, muy, muy estresante, muy, muy estresante, de muchas horas de trabajo, de Ujú. muchas horas enfrente de la computadora, de que a veces tienes que sacrificar fines de semana, de que a veces tienes que sacrificar planes en la noche, o me da mucha gracia porque una chica que apenas empezó a trabajar conmigo y nunca había Ajá. trabajado en VFX, me dice como de, oye, la gente de producción los viernes nunca sale temprano, ¿verdad? Y yo, no. Y me dice como, entonces tengo que empezar a pensar que los viernes no debo de hacer planes y yo, exactamente. Porque los viernes, o sea, de que a veces tienes que sacrificar ciertos planes los viernes, porque tienes que entregar, que Claro. es algo como de que tú estás dejando ciertos aspectos de tu vida personal porque tienes un sueño, porque tienes una pasión, porque te encanta lo que estás haciendo, Ujú. Ujú. pero si tienes este extra de que tu equipo te lo está agradeciendo y de que realmente, pues no solamente es como de, ay, vino trabajador X y hizo horas y punto, sino que realmente es como, oye, muchas gracias por haber venido el sábado, haber estado 4 horas para que nosotros podamos pasar esto al siguiente departamento, lo podamos entregar, te lo agradecemos mucho, es algo que cambia muchísimo la dinámica, Ujú. porque tienes una actitud mucho más positiva, incluso cuando les tienes que pedir como,
o sea, favores la recepción que ellos tienen hacia las cosas que tú les pides después es diferente. Porque no es como de, ay, otra vez ya vinieron a decirme, sino es como, Sí, no, no exacto. te preocupes, ahorita te ayudo y te echo la mano a ver qué necesitas, porque a veces es como de, oye, ya sé que son las 4 de la tarde, pero fíjate, así que necesitamos este cambio que acaba de llegar y no sé si te daría tiempo, y no es como de, ay, no, ya solo me quedan 3 horas, ya, bye, no, sino que es como, a ver, pásamelo y veo qué puedo hacer en este tiempo, no te preocupes, es completamente diferente la forma de trabajo. Sí, digo, sin duda, o sea, todo se resume en trabajo en equipo y pues sí, obviamente, si la persona que está liderando esos proyectos tiene esa actitud de, oye, vamos todos, pues creo que sin duda la actitud o la recepción con lo que van a ser más receptivos, ¿no? A ese tipo de cosas, a estas situaciones que cambian como pues de un minuto a otro, ¿no? De, oye, pues llegó esto. Entonces sí, sin duda, pues a final de cuentas, trabajo de equipo. Oye, y cuéntame, quiero aprovechar, ¿cómo es trabajar en Mr. X? Pues la verdad, a mí, yo cuando estaba como viendo hacia dónde me movía, Ajá, como que me llamó mucho la atención Mr. X, porque ajá, siento que es un lugar como que de algún modo cuida mucho a los artistas, que es algo que yo siento que cuando tú buscas un trabajo, tienes que buscar ujú, algo como con lo que hagas match, o sea, como que ajá. te sientas como conectado con la ideología de ellos. Me gustó mucho porque cuando llegué, pues cuidaban mucho a los artistas, de algún modo, también como que la parte como de relación, vida personal, trabajo, Sí, como que lo entienden, o sea, nunca ha sido como de, oye, ¿sabes qué? O sea, tengo que irme al doctor y, y te digan, no. Sí. O sí, sea, sí. como que de algún modo entienden que la gente tiene vidas y que la gente a veces necesita como ese espacio y Ujú, siento que es algo que a mí me gustó bastante y siento que como que hice como muy buena conexión como en esa parte. ujú. Sí, porque creo que pues todo, o sea, ya lo comentamos y lo platicas también, es si la gente está bien, si la gente está feliz, obviamente todo se va a ver reflejado en su trabajo y pues así que mientras tengan vida ellos, pues el resultado va a ser bueno, ¿no? Entonces siempre voy a estar en búsqueda de eso. Ok. Y aparte, por ejemplo, me ha tocado trabajar con mucha gente, con muchos supervisores de VFX o con muchos productores, Ujú, que como que yo he aprendido mucho, 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 que muchos han venido de otros estudios, que por ejemplo tenía una productora que había trabajado en Framestore y cosas así, y como que ella siempre era como de, te voy a enseñar esto y esto y esto y esto. Entonces siento que como que de algún modo a mí me ayudó mucho a crecer, ujú. porque como que de algún modo siempre tenía como esta disposición a enseñar, pero también como que de algún modo era como muy, no sé cómo decirlo, como iba a hacer spam, como Tú muy dale. challenging. Y Ajá. yo, no quiero hacer. Como que de algún modo como que te retan Sí. como mucho a que crezcas. Entonces siento que es como algo como muy importante porque creo que crecer es como mucha gente llega a cierto puesto, llega a cierto estudio y agarra y dice como, ya estoy aquí, ya, sí, ya soy el mejor del mundo porque ya o me moví de país o llegué a este estudio y ya, se Ujú, acabó. ujú. Y siento que al final del día no siempre es así, o sea, siento que uno siempre tiene que estar buscando retarse, 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 retarse y crecer. Sí. Y que aunque estés en el estudio más grande de los VFX, como buscar siempre cómo seguirse retando, cómo seguir como de algún modo creciendo y siento que es algo como que a mí en Mr. X me ha pasado mucho, que como que todo el tiempo he sentido como este reto Ujú. y todas las veces como que he querido, o sea, como que me he sentido como de, esto es como un nuevo reto y lo tengo que superar, como que se han abierto mucho a que yo tenga como ese crecimiento, por así decirlo. Sí, creo que eso también es algo que se vuelve satisfactorio como persona, ¿no? El hecho de que no te quedes como estancada o como en esa posición o con esa mentalidad y que siempre haya como algo más que hacer o algo más donde crecer, creo que también es lo que nos mantiene motivados, ¿no? Y creo que es eso Sí. principalmente, tener como, pues sí, algo que te impulse para seguir creciendo en ese sentido o en ese ámbito.
Sí, pues me da gracia porque yo dije, pues me voy a ir a Canadá a ver qué pasa y ya llego aquí y me quedé aquí. ¿Y, y siempre fue tu objetivo? O sea, me refiero, bueno, o como decir, oye, pues quiero experimentar qué es trabajar en el extranjero. Yo siento que fue más como quiero experimentar y Ajá. ver qué es y pues la verdad como que ya me quedé así como que dije, sí me gustó, pero eventualmente, o sea, siento que sí me gustaría como regresar a México, porque algo que me pasó cuando llegué aquí es que yo Ujú. llegaba y decía como, wow, de verdad, siento que una de las cosas que pasa en la industria en México es que muchos artistas no se creen que son buenos. O sea, Sí. muchos artistas es como de, si seré lo suficientemente bueno como para poder trabajar en esta pelea, o sea, para poder hacer un efecto de los Avengers, y de repente llegas aquí, y no incluso solo en Mister X, yo tengo muchos amigos que trabajan en Method, muchos amigos que trabajan en PC, como bastantes como estudios en Montreal y en Vancouver, o Ujú. incluso artistas como que de repente, pues que llegan aquí y era como, yo trabajaba en ILM o cosas así, y de Ujú. repente las ves y dices, oye, pues yo conozco muchas personas en México que están al mismo nivel que estas personas, Ujú. pero esas personas no se las creen, esas personas es como de, ay, no, no sé qué, no sé, o sea, y realmente, y ya que te vienes aquí, incluso tú ves otros mexicanos en los estudios y a los Ujú. mexicanos en los estudios de aquí les va súper bien, te lo juro. Así siempre son como de, ay, no, es que ese artista y ese artista son como Ajá. los hot artists, por así decirlo, porque le echamos muchas ganas. O sea, la verdad es que le echamos muchas ganas y es lo que te decía hace rato. O sea, de algún modo, la industria en México, como que de algún modo que seas todo logo, te da muchas herramientas que no todos los artistas que salen solamente haciendo lighting Ujú. tienen, que no entienden cómo funciona como todo alrededor de CG. Pero como que luego digo como de, pues es que siento que hay mucho talento en México, Ujú. muchísimo Ujú. talento en México y a lo mejor no sé, o sea, porque en México sí hay como estudios, pero no hay tantos estudios, no hay Sí, tantos estudios como hay en la India, como hay en Canadá, o sea, de no hay acuerdo. tantos, como Ujú. ahora está viendo en Australia, en México realmente no hay un campo laboral tan amplio. Sí. Entonces, de algún modo como que cuando me vine aquí dije como de, oye, o sea, realmente el nivel que hay en México es muy similar. México podría ser una gran potencia de visual effects, una Ujú. gran potencia, porque tiene los artistas para hacerlo. Y como que de algún modo, como que estando aquí después de un tiempo, como que luego dije, tal vez mi objetivo sería regresar a México y buscar la forma en que esa industria creciera, en Ujú. que esa industria se hiciera tan grande como se está haciendo la industria en la India, como se está haciendo la industria en Australia, como que de algún modo, como decir qué es lo que pasa en esos países que no está pasando en México, porque el talento Claro. existe y hay mucha gente que de verdad, mis respetos que incluso todavía siguen en México y que tienen estudios así, pero como que de algún modo el campo laboral no es tan amplio para eso. Ujú. Sí, no, completamente de acuerdo. Y yo creo que, digo, ojalá pueda hacer eso que platicas. Me refiero de poder regresar y compartir un poco de lo que has aprendido. Digo, porque obviamente estando allá es otro modo de vida, ¿no? Es otra forma de vida que también está muy padre. Pero sin duda, o sea, Sí, hay mucho, como tú lo acabas de decir, hay mucho talento que está por todos lados del mundo y es porque falta como, pues esa parte de industria de este lado, pero sin duda hay muchísimo potencial como para poder ser esa industria, ¿no? Entonces, sí. yo me imagino así como mi mundo ideal de, o sea, imagínate todos los artistas que andan por todos lados, si realmente existiera como algo mucho más grande, hubiera mucho más opciones, regresando como para poder, compartir un poco de eso, o sea, cómo crecería esto, ¿no? O sea, cómo crecería la industria con todo este conocimiento adquirido, ¿no? Digo, está muy padre que también puedas hacer tu vida en otro lado y es muy respetable, ¿no? Pero también está muy padre que puedas regresar y compartir como esa experiencia un poco y aplicarla en algo que pueda crecer, ¿no? Sí. Sí, sin duda eso está bastante padre. Oye, pues fíjate que ya estamos ahora sí que en la parte final. Este,
Pues ahora sí que muchísimas gracias por compartir. No sé si te gustaría agregar algo más a esto que ahora sí que vaya, que nos has dado bastante información y consejos de tu rol, porque es muy, muy completo y se nota que eres una persona muy apasionada en lo que haces y pues creo que a final de cuentas Gracias. eso se refleja pues ahora sí que en tu ambiente de trabajo. Pues no sé, siento que yo les recomendaría a todos que como que se mantengan como muy inmersos en la industria, de saber qué pasa. A veces hay como cursos, a veces hay capacitaciones en línea que te puedes como tú meter y son gratis, o que se metan como a la Visual Effects Society y que ahí ellos, así a veces hacen como reuniones. En México a lo mejor no siempre hay, pero si están como en algún otro lado que a lo mejor lo puedan hacer o a lo mejor de algún modo como tratar de hacer más eventos en México, cualquier cosa como que los ayude a estar como de algún modo relacionándose con la industria y saber qué está pasando en la industria y mantenerse motivados, porque también es un poquito la motivación de que de repente ves y dices como, wow, ¿cómo hicieron este show? Yo quiero Sí, hacerlo. Y que claro. vengan y te expliquen y todo eso, te ayuda también como a constantemente estar creciendo. Yo se lo recomendaría. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de vivir aquí en Toronto es que aquí está SideFX Ujú, y el que es el dueño de SideFX, que es el de Houdini, siempre es ujú, como, vengan aquí, les enseño cosas. sí. Y como que de algún modo en el lugar en el que estén, que haya ese tipo de oportunidades, que la gente las tome, seas estudiante, seas profesionista, seas lo que seas, si te puedes meter a un curso en línea, a una plática en línea, como que es algo como que sí te da como puntos extras porque te ayuda a crecer y al final del día te ayuda a desenvolverte mejor en esta industria. Vaya, muy bien. Digo, sí, sin duda tienes mucha razón en ese sentido. Ahora sí que mantenerte como en constante. Y fíjate que ahora, bueno, más con toda esta situación, hay mucho de esto, ¿no? Entonces, como que es como un muy buen momento para aprovechar toda esta información que se está dando para, pues estar como, que tengas noción de lo que está pasando alrededor, ¿no? De esta industria que, pues ahora sí que cambia tan rápido, pues llámese por tecnología y se adapta muy rápido, ¿no? A todo tipo de situaciones. Pues Esther, pues muchísimas gracias ahora sí que por tu tiempo otra vez, por todo lo que nos compartiste y pues eso, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.